de la Facultad de Filosofía. Mi nombre es Víctor Medrano, voy a ser el moderador de esta sesión. El primer participante es Jesús Lauro Chapa Valdés. Lauro se encuentra en su último semestre de carrera y él es el actual organizador y moderador del Café Filosófico del colegio. Y está muy entusiasmado de presentar en este momento su séptima y lamentablemente última ponencia dentro de la facultad. Su tema favorito es la experiencia y procesos propiamente humanos, tanto lo cognitivo como emocionales, y se encuentra realizando su tesis sobre el desarrollo psicológico del ser humano. Anclado a esto y partiendo de su última obsesión, que es el concepto del yo, en la presente ponencia analizará los diferentes sentidos en los que se pueden hablar de un yo. ¿Lauro? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Excelente. Perfecto. Entonces doy inicio. ¿Le puedes dar, por favor? Cada vez que te diga, pues lo voy a hacer así. Entonces ahí está. Muy bien, los tres sentidos del yo, es mi tema. En filosofía, ya llevo 10 semestres, ya me voy. Lo que he considerado hasta ahora que es filosofía es esencialmente crear distinciones. Hacer las distinciones correctas para comprender la realidad. En este caso, lo que quiero hacer es hacer tres distinciones para comprender el concepto de yo. Entonces, en la filosofía usamos un mismo concepto para referirnos a muchas cosas. Es importante hacer las distinciones adecuadas, en este caso los diferentes sentidos de una misma palabra. Ya decía Aristóteles en su Metafísica, el ser se dice de muchas maneras, en muchos sentidos. De la misma manera, en lo que nos compete ahorita, el yo se dice de muchas maneras. El ser del yo se dice de muchas maneras, específicamente en tres, como yo lo considero. Está el ser, el yo como conciencia, el yo como sistema y el yo como constructo. El yo como conciencia es el ser abierto al mundo, el yo como sistema, el ser para el mundo, y el yo como constructo, el ser en el mundo. Ya explicaré mejor esto. Primero está el yo como conciencia. Es lo más cercano y permanente de nosotros, de lo que somos. En primera instancia está el sujeto, el espíritu, que observa y experimenta las cosas en la realidad. Es el fondo original, primario, desde el cual emerge y se desenvuelve todo fenómeno y objeto. Es el sustrato, el ser primordial que posibilita la existencia del resto de seres, el vacío absoluto y limitado que sirve de apertura hacia todo lo que hay en el mundo. Aquí lo represento como un ojo, un poco artístico se ve ahí. Es el ojo que ve las cosas, la conciencia que percibe todos los objetos, todos los fenómenos. Ahí hay un árbol, pero podría ser cualquier objeto. En fenomenología se le llama fenómeno a cualquier cosa que aparece frente a la conciencia. Como afirma, ahora vamos a usar a Husserl, que es el padre de la fenomenología. Como afirma Joaquín Sirao, un intérprete de Husserl, el ser en todas sus formas, y por tanto también el ser de las cosas, se determina y estructura en el seno de la conciencia, y solo en ella alcanza su sentido. La conciencia determina la existencia de las cosas, no al revés. El ser de las cosas es puramente fenomenal, es decir, objeto siempre en relación a un yo, sujeto, conciencia, que los capta, los experimenta y observa. Los fenómenos son contingentes, es decir, pueden estar ahí o pueden no. El árbol de ahí, miras a otro lado, ya no está, miras de nuevo y el árbol puede cambiar y puede pudrirse, ¿no? Puede morir. Así con todos los fenómenos, es un flujo constante de fenómenos siempre distintos, pero la conciencia siempre permanece, siempre está ahí, en tu experiencia, ¿no? Nunca has vivido algo fuera de tu conciencia. Para comprobar esta necesidad e inmediatez del yo como sujeto, al igual que lo hace Descartes, podemos partir del cogito, es decir, del pensamiento. Es algo indubitable que pensamos, dudamos, percibimos, recordamos, imaginamos, amamos, odiamos y deseamos. Esto es inmediatamente evidente por sí mismo y nada puede oponerse a ello. Según su icónico razonamiento, Descartes dice: solo es posible ejercer la duda en la esfera misma del conocimiento. Si dudo, dudo, y por lo tanto pienso, y si pienso, existo. En primer lugar, existo como yo, conciencia.
yo consciente, siempre en acto, el sujeto que piensa, percibe, siente, quiere y hace. Ahora, hay que explicar un poco sobre el concepto de intencionalidad de Husserl. La conciencia siempre es conciencia de algo, siempre está dirigida hacia algo. Yo considero que ese algo siempre está dentro de la conciencia, y esa es la intencionalidad. Implica una apertura hacia las formas fenoménicas y objetivas del mundo. A esto lo llamaremos el ser abierto al mundo. Así jugando un poco como con el lenguaje, como lo hace Heidegger. Ser abierto al mundo es una conciencia que está abierta a los objetos del mundo. Ahora, tomando una perspectiva más mística y usando el hinduismo y el budismo como fundamento teórico, podemos afirmar que el yo de la conciencia consiste en el Atman, el alma o yo, que resulta idéntico al Brahman, que es la totalidad de lo real. Pero que no necesariamente se sabe esto, porque para tener una apertura individual, existencial al mundo, se necesita el telo de Maya, el velo de Maya, esta ilusión de la que habla el hinduismo, que ya nuestro compañero Jugal nos va a explicar en una ponencia posterior. Esta ilusión de la separación, de que somos conciencias distintas, cuando la verdad es que solo hay una unidad. Estas distinciones relativas del mundo que se nos aparece es solo un sueño, posibilitado por aquello que llamamos ego, pero esto lo explicaré más adelante. El yo como conciencia, desde esta perspectiva, es el espíritu puro, absoluto, desde el cual todo fenómeno se manifiesta, el testigo de todo lo que es observado, pero que él mismo no puede ser observado. Es el ojo que todo lo ve, la mente de Dios que no puede ser visto ni pensado, porque es aquello que ve y piensa. Es el yo puro y sin forma, el vacío o nirvana que sirve como condición de posibilidad de toda forma que aparece. Esto está de acuerdo con la filosofía de Berkeley y de los idealistas alemanes. Es como este yo absoluto, yo infinito, idéntico al espíritu absoluto, la mente del yo Dios, lo cual observa y crea, construye la realidad. Ahora vamos al siguiente sentido del yo, el yo como sistema. La conciencia no es que construye todo de forma espontánea solo porque sí, lo tiene que hacer a través de un medio. Este medio es el yo como sistema. El yo como sistema es el conjunto de operaciones y estructuras biológicas y psíquicas a través de las cuales el yo sujeto regula, gestiona, codifica y construye su realidad. Presenta las condiciones que posibilitan la entrada, procesamiento y salida de información, la experiencia de pulsiones y tendencias y la ejecución de funciones concretas, incluida la manipulación del mundo. Es el sistema biológico, neurológico, psicológico del ser humano, que todos tenemos dentro, y que se encarga de mantener la estabilidad, seguridad y desarrollo del organismo del cual es parte. Eso implica gestionarse a sí mismo, gestionar sus capacidades, funciones, estados, fuerzas y las experiencias con las que se topa. El sistema del yo es el que le da sentido al mundo, y a partir de ahí se maneja, nos permite manejarnos en el mundo. Utilizamos nuestros recursos para medir las capacidades que tenemos en el mundo, y esto es solo posible gracias al sistema del yo. Ahora, Susan Cook Gruder, una teórica del desarrollo, creó el modelo del desarrollo del ego. Distingue entre ego como representación y ego como proceso. Ego como representación lo voy a hablar en el siguiente sentido del yo, que tiene que ver con la identidad personal. Pero el ego como proceso tiene que ver con una creación constante de significados y de sentido. El ego como sistema, como proceso, es la función organizadora de la psique, el principio sintético que posibilita la creación de significados. El proceso constructivo del ego es el núcleo de la creación y mantenimiento de una visión coherente del mundo. El ego es el motor autónomo que todos tenemos para construir significados.
es el corazón del sistema del yo, cuya función es interpretar sin descanso todo lo que aparece frente a la conciencia, todos los fenómenos. De forma análoga a las ciencias computacionales, el ego puede ser visto como la unidad de procesamiento central en nuestro organismo. Ahora, análogo a las artes, el ego puede ser visto como el contador de historias, el que crea narraciones, el que construye narraciones. Entonces el yo sistema metaboliza la experiencia, procesa la experiencia, dirige las facultades de la psique e integra todo lo que aparece en la conciencia. Trabaja continuamente para crear y mantener una coherencia de la información recibida y vigorosamente también defiende ese sistema y al individuo frente a amenazas del mundo externo. Entonces, este yo como sistema también se desarrolla. Así como investigo en mi tesis del desarrollo humano, Susan Cook-Gruder es una de las que investiga este desarrollo. El ser humano pasa por diferentes etapas de complejidad, donde el sistema se vuelve cada vez más sofisticado a su momento de crear sentidos y de moverse en el mundo. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales del yo sistema? Considero que son 4, las más importantes. Primero, la cognición, que es lo que ya había dicho, el encargado de hacer las distinciones necesarias para comprender las cosas. Es la creación de sentidos, de significados, que al interconectarlos constituyen nuestro mundo. Luego está la voluntad, el encargado de motivarnos hacia la consecución de diversos bienes relativos a nuestra supervivencia y desarrollo. Es la parte interna que nos impulsa a hacer las cosas y tomar decisiones. Luego está la función de identificación, donde nos identificamos con algo concreto, con este personaje que llamamos yo como identidad, que ya explicaré en el siguiente sentido. Pero el proceso como tal de identificación es parte del sistema del yo. Y por último, están los mecanismos de defensa, que son los que se encargan de mantener la estabilidad y seguridad del yo sistema y también del yo identidad, sobre todo cuando las experiencias y fenómenos externos son muy abrumadores. Algunos ejemplos son la regresión, represión, negación, formación reactiva, aislamiento, proyección, sublimación, desplazamiento, todo lo que encuentran en la literatura psicoanalítica, también en la obra de Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa. No voy a profundizar en esto, pero es importante. Por último, está el yo como constructo. Esto no lo voy a explicar mucho porque ya lo expliqué detalladamente en mi ponencia pasada, que de hecho está grabada en YouTube. Si la quieren ver, me dicen y se las paso. Pero prácticamente es el yo como identidad personal y nosotros nos entendemos a partir de narraciones. Nos contamos una historia de lo que somos, de lo que ha sido nuestro pasado, lo que puede ser nuestro futuro, y así, ese es nuestro yo como constructo, porque es una construcción que hace nuestro yo sistema. Esto lo explico con la filosofía de Paul Ricoeur y con otros filósofos, entonces no voy a entrar aquí, pero es importante que, son acontecimientos, personalidad, interpretaciones de los hechos, y todo hilado en una trama que le da sentido al yo. Construimos una persona, un avatar, un personaje. Entonces yo llamo Lauro a todo ese conjunto de historias que representan a Lauro. Por cierto, el yo, se me olvidó decir, el yo como sistema lo llamo el ser para el mundo, porque tiene que ver con mecanismos de afrontamiento hacia la realidad, hacia el mundo, para el mundo. Y por último, el yo como constructo es el ser en el mundo, porque es una narración, es un objeto, el objeto Lauro, dentro de otros objetos y de otros personajes, ¿no? Otras personas. Ahora, ya para terminar, como síntesis, para explicar todo esto, utilizo la analogía de la computadora. Yo creo que las distintas formas de hablar del yo pueden ser comprendidas de forma análoga a las distinciones que hacemos al momento de usar una computadora. Cuando usas una computadora,
Tú eres el sujeto que experimenta y manipula aquello que aparece en la pantalla, es decir, los objetos, los programas, interfaz, imágenes, videos, avatares. Y lo haces a través de un sistema material, el hardware, la pantalla, el mouse, el teclado, el CPU, el procesador, lo físico. Y también lo haces a través de un sistema inmaterial, lo que hay detrás, el software, lo que no puedes ver de la compu, el código, ceros y unos, sistema operativo. El hardware y el software son los sistemas que te dan acceso a la información, además de que te permiten manejarla y ordenarla y trabajar con ella. Entonces, siguiendo la analogía, la parte física del sistema del yo, el organismo, el cuerpo, el cerebro, lo físico, es el hardware de la compu. La parte inmaterial, el sistema biológico, psíquico del yo, es el software, lo que no puedes ver de la computadora. Ahora, los fenómenos, representaciones y objetos que aparecen frente a la conciencia es la interfaz, lo que se ve en la pantalla de la computadora. Las construcciones necesarias para dar sentido a una conexión entre el lenguaje de la persona y el lenguaje de la computadora. Y por último, la conciencia que percibe todos estos fenómenos y utiliza estos sistemas es la persona que utiliza la computadora. Entonces, últimas dos consideraciones. Tu verdadero ser, tu verdadero yo, no es el ego, no es el sistema del yo, ni tampoco el yo narración. De la misma manera que tú no eres el sistema operativo de la computadora y tampoco lo que aparece en la pantalla. No, tú eres la persona que utiliza eso, que observa eso. El ego, el yo sistema y el yo narración son solo el medio a través del cual experimentamos y damos sentido a la realidad. Ahora, por otro lado, la otra consideración, tú no eres consciente de los mecanismos ocultos, al menos no todos, que utiliza la mente. De la misma manera que no eres consciente del código, conjunto de ceros y unos, que constituyen la estructura fundamental del sistema operativo. Solo ves la interfaz, el contenido, el menú, el texto legible, las imágenes, los símbolos, es decir, los fenómenos que se aparecen, en este caso, en la interfaz y en nuestro caso en la conciencia. Para comprender el sistema, tendrías que estudiar muy a fondo todo lo que hay detrás, tendrías que ser un experto en programación, comprender la forma en que todos los elementos, tanto físicos como no físicos, se interconectan. Ahora, de la misma forma, siguiendo la analogía, tienes que estudiar psicología, biología, filosofía, antropología y otras ciencias para comprender la programación interna del individuo y cómo esa programación genera representaciones que le dan sentido y construyen nuestro mundo. Es todo, muchas gracias. Y bueno, de nuevo, como es tradición en mis ponencias, esto es en memoria de mi perro Scotch, falleció el año pasado, finales del año pasado, y todo esto que hago es por él. Muchas gracias, Mauro. Vamos a tener una ronda de 10 minutos de preguntas. Si alguien quiere comenzar, por favor levanten la mano para poder hacerles el micrófono. Bueno, tú concluyes con que podemos decir con cierta certeza que lo que somos nosotros es el yo, que en tu analogía pertenece a la persona, ¿cierto? O sea, sí. Persona, computadora, hardware, software, ¿no? Bueno, si esa es tu conclusión, de ahí podemos pensar o cuestionar ¿cómo podemos estar seguros de los límites que se demarcan entre cada una de estas categorías que tú diste? Porque, ok, si es la persona, vamos a decir, este sentimiento, por llamarle de alguna manera, de percepción de uno mismo, y no estrictamente todos los procesos que la conforman, ni el contexto material que la rodea, pues supongo, creo yo, que si quitáramos esos procesos, pues podríamos concluir que sigue siendo la misma persona. Sin embargo, si hacemos en efecto el experimento mental y decimos, bueno, yo te quito tu cuerpo,
Bueno, yo te quito tus experiencias, yo te quito tus memorias, yo te quito el lugar en donde naciste y tus conocimientos. Creo que la mayoría de nosotros sentiríamos que dejaríamos de ser nosotros mismos. ¿Cómo defiendes entonces tu posición de que esa categoría del yo es la verdadera que corresponde a nosotros? Ya, pues aquí se trata otra vez de hacer las distinciones correctas. Ahí me decías persona. Bueno, persona lo utilizo específicamente para el yo como constructo, como la narración que nos contábamos para darle sentido a este personaje que llamo Lauro, ¿no? Ese personaje que llamas Darío. Eso, ok, es la persona. Pero tu verdadero ser, tu verdadero yo, desde varias tradiciones espirituales, místicas, es que no eres eso, eso es solo una ilusión, un constructo, una construcción del ego. Tu verdadero ser, tu verdadero yo es la conciencia, todo lo que hay detrás, pero no como sistema, no como proceso, sino como pura conciencia, como pura presencia. Todo lo que está de fondo, que es muy difícil de señalar, es muy difícil de explicar. Por eso muchas tradiciones hablan de que necesitas una experiencia directa de esa conciencia pura y absoluta, que es la experiencia, pues, mística realmente, de unificación. Pero pues sí, o sea, prácticamente lo que yo digo es que se pueden hacer estas distinciones cada vez más claras para darte cuenta que son distintos, que son diferentes, de que hay un sistema, hay una conciencia y hay un constructo de fenómenos. Entonces no, yo diría que sí se puede conocer esa diferencia. Una disculpa. ¿Otra pregunta? Pues a mí me gustaría preguntar, Lauro, ¿qué te hace concluir esta identidad entre Atman y Brahman, ¿no? Porque yo entiendo que es una cuestión mística, sin embargo, nuestra experiencia cotidiana es la de que somos cuerpos de carne que si se caen sangran, y que si se pegan muy fuerte en la cabeza pierden la conciencia, sea momentáneamente o para siempre. ¿Cómo se corresponde esto con este flujo de energía fundamental del que estás hablando? ¿Cómo se concluye racionalmente la identidad entre Atman y Brahman? Eso es todo. Ya. Bueno, o sea, uno podría explicar muchos argumentos y muchas razones respecto a por qué son idénticos. Sí, por favor. Pero en última instancia no. El individuo, el ser humano no puede comprender esta identidad a través de razones y argumentos. Tiene que ser una experiencia directa, mística, de esa unión, de ese absoluto. Yo he tenido preliminares de eso, acercamientos a eso. No he tenido la experiencia directa como tal, mística. Esto es solo una hipótesis de lo que considero que es la verdad, pero no puedo afirmarla desde experiencia directa sólida. Y mis argumentos, pues ya podrías leer todo el hinduismo para ver algunos, y otras filosofías, pero principalmente tiene que ser la experiencia directa. Si podemos dar la oportunidad a jugar. Bueno, muchas gracias, Laura. Ha estado muy interesante. Veo que estás muy influenciado por la India. Lo que yo quiero preguntarte es algo a nivel ético. O sea, bueno, nos damos cuenta de que tenemos dos yos, que es lo que entendí. Uno que es pura conciencia y uno que es un constructo. Bueno, ¿cómo nos recomendarías a nosotros vivir, o de qué forma elegirías tú vivir a partir de que tomas conciencia de esa separación, en el momento en el que te identificas con algo distinto, ya sea de tu cuerpo, por ejemplo, ahorita como decía Rubén, o con lo que llevamos inclusive yo directamente? Y esa es mi pregunta. Bueno, pues la ética más cercana a estas afirmaciones pues es el budismo. Es como muy práctico, ¿no? De que cuando tú ya reconoces que no eres, tu verdadero yo no es parte del mundo de las representaciones ni de los fenómenos, te desapegas a eso y reconoces que tu yo verdadero es necesario y es absoluto y siempre va a estar ahí. Es Brahman. Ahora, pues el proceso ético sería desapegarte de tu ego, reconocer que tú no eres tu ego, tú no eres el constructo y tampoco el sistema, pero en la experiencia humana, en la experiencia pues, con este mundo, pues hay un medio, y el medio es el sistema, el yo sistema, el que ya expliqué aquí,
Y este yo sistema se desarrolla a través de diversas etapas, como lo explico en mi tesis, y yo diría que la ética debe estar conforme a ese desarrollo. El ser humano se desarrolla desde egocéntrico a sociocéntrico, a mundocéntrico, a cosmocéntrico. Entonces el proceso ético-moral es pasar del egocentrismo al cosmocentrismo, ¿no? Donde te identificas con toda realidad manifiesta y no manifiesta. Y actuar conforme a eso, realmente respetar toda manifestación de la conciencia, a todo ser. Eso sería como lo más cercano que te podría decir a mi ética. Bueno, tengo otra pregunta. En base a lo que te dijo Rubén y lo que contestaste. Si este yo es una experiencia incomunicable, es una experiencia mística que no se puede discutir a través de las vías del otro yo, digamos. Entonces, ¿qué sentido tiene en primer lugar hacer una categoría de ese tipo? Si entendemos que es una experiencia a la que no se puede acceder de esas maneras. Nomás porque soy obsesivo y me dedico a esto. Si tengo que hacer algo en el mundo y me gusta crear conceptos y tratar de darle sentido, pues lo voy a hacer. Y si disfruta la gente de escucharme, lo voy a hacer. Y si no, pues como quiera lo hago, porque pues, no quiero hacer nada más en el mundo. Ahora, pero sí sirve, o sea, para ayudar a encontrar la verdad, creo que sí sirve hacer distinciones correctas y señalar esa verdad, pero siempre recordando que todo lo que diga aquí simplemente son palabras, ¿no? Son más sentidos, más significados, es una señalización. Mi mano es, el señalar el bote de agua es el lenguaje, todo lo que digo, pero la verdad es el bote de agua. Tú tendrías que seguir ese camino para encontrar la verdad, no solo quedarte en mis palabras, en mis distinciones. Tendrías que investigar por tu cuenta, pero sí sirve señalar para que voltees la mirada hacia allá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay tiempo? No. El moderador manda. Después me hacen más preguntas a cada persona. Muchas gracias, Laura. Se solicita